aquí el ex secretario de Comercio del gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, también tuvo otro cargo, ya vamos a hablar de eso. También fue embajador, también vamos a hablar de eso. Y que vino acompañado, pero presente usted, Guillermo, ¿qué tal? Primero, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Bueno, hicimos para hacer 2 por 1. 2 por 1. Beatriz me había venido a visitar, teníamos que hablar unos temas, le dije, vení, vamos a la radio que vos sabés más que yo, de estas cosas que nos van a preguntar. Así que bueno, acá nos acompaña Beatriz Paglieri, que aparte fue profesora mía, ¿sabías? No. Claro, mi primer materia de economía, yo volví a estudiar economía de grande, porque obviamente estudié ingeniería. Cerraron la facultad, unos líos, bueno, volví a estudiar en los 80, obviamente estamos hablando de ingeniería en la UBA, la JUPE era una agrupación importante de aquella, muchos de los míos ya no están, cuando yo digo que me los tiraron vivo al mar, son los viejos compas nuestros. Bueno, volví a estudiar en el 80 y la primera profesora que tengo de economía, Beatriz, que entre otras cosas me puso 10, Ah, ¿sí? Sí, viste que yo soy de los viejos. ¿Beatriz era buen alumno? Sí. ¿O no te pongo en un compromiso? No, siempre fue. La prepotencia del trabajo es la característica de Guillermo Moreno. Pero yo recuerdo siempre ese momento, porque en realidad estaba Videla y estaba todavía Martínez de Oz. Cuando lo conozco, yo daba clases de principio de economía, y entonces yo terminé la clase diciendo se está desindustrializando el país, cual no era común en una clase de economía, pero la verdad que la conclusión del análisis teórico llevaba a esa conclusión. Y entonces cuando termina la clase viene alguien que me dice, ¿y vos quién sos? Me imagino, esa forma de hablar. Entonces yo le dije, ¿y vos quién sos? No sé quién de los dos es más bravo, entonces, ¿no? Y entonces me dijo, no, acabo de venir del exilio, retomé estudios y nunca me imaginé, porque era la UADE. Claro, la Universidad Argentina de la Empresa. Dice, nunca me imaginé que en una universidad privada podía encontrarme con este análisis. Le digo, yo soy peronista. ¿Qué problema? Dijo Guillermo. Y entonces bueno, como de ahí quedamos que en esa época esta situación realmente fue muy particular. Después se estudió eso, porque esto que te está contando está tal cual, estamos hablando del 80, 2 años antes de Malvinas. Y el análisis que yo más acerqué a lo que podía ser la expresión de lo que te pasaba en la vida cotidiana y por qué estabas así diciendo estas cosas que ella te está contando y es fidelina, es que en algún momento los que quedamos vivos quedamos con culpa. Y entonces teníamos esta historia de que yo cuento cuando se hizo la primer marcha de la resistencia con las madres y demás. Y un día hablándolo con Eve le digo, mirá Eve, ahora, pero cuando arrancaste la primera éramos muy poquitos, muy poquito éramos. Si cruzamos la calle muy poquito, yo era uno de los que cruzamos la calle. ¿Y te acordás, Eve, cuando entramos por Tacuarí y una señora salió de un balcón y tiraba flores, los pétalos de las flores? Me dice, me acuerdo como si fuera el día de hoy, pero éramos muy poquitos, bueno, yo estaba ahí. Claro. No hay muchos dirigentes políticos que pueden decir eso, ¿no? Bueno, con realidad, en realidad, es la realidad, eso ¿no? que está, porque si no suena raro, ¿viste? Por eso le digo después a los pibes, cuando me vienen con esta tontería de que no estamos en un estado de derecho, viste que empieza, y algunos de los nuestros importantes dicen, no, porque el estado... Yo digo, miren muchachos, no hablen boludeces, ¿se puede decir así o está feo acá? No hablen boludeces. Yo eso se lo, para mí lo prohíbo para los conductores, para los comunicadores sociales, pero ustedes están habilitados. Yo digo, miren, no hablen boludeces, porque hay solamente 2 estados en la sociedad, el de derecho y el de violencia. Yo viví el estado de violencia. Si no estamos en estado de derecho y querés estar en un estado de violencia, las decisiones que tengo que tomar son decisiones tremendas. Entonces, ¿por qué te quieren convencer de que estamos en un estado de violencia? Entonces, esto que cuenta Beatriz en el año 80, este diálogo que tenemos así. O sea, ¿cómo iban a hablar así? Que eran todos, que se hacían el llanero solitario, ¿no? Tenías esa historia de por qué te mataban algunos y otros habían quedado vivos. Y la verdad... Y te agrego una cosa, Guillermo, disculpame que te interrumpa, porque esa época que afortunadamente hay jóvenes, por ejemplo mi productora,
no vivió eso. No vivió. Joven que subió por escalera. Y otro, como mi caso, vos sentís culpa, decías que sentías culpa. Y otro, como mi caso, una generación grande de argentinos que no tienen la menor idea de lo que estaba pasando. Okay. Yo vivía en Quilmes, por ejemplo. Y un día me levanto y en la puerta de casa había soldados. Era chico. Yo estaba, por ejemplo, mis recuerdos son esto que te estoy ¿Cuánto contando. tenés vos ahora? ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 56. Bueno, yo te llevo 7 años, esos 7 años, cuando vos todavía estabas jugando a la figurita. Cuando nosotros teníamos 20, vos tenías 13. Y cuando murió Perón tenía 11. Y por eso. Entonces está bien que no te acuerdes por ahí. Dentro de 15 años casi somos la misma generación. Ahora todavía soy veterano. Bueno, Guillermo, ¿es Guillermo solo? Guillermo Mario Guillermo. Mario Guillermo. Claro. Lo que pasa es que mi viejo era Mario también, entonces en mi casa Mario era mi papá, Guillermo soy yo, como en todas las casas donde se repite del mayor a menor el nombre. ¿Nacido en? Acá, Independencia y Lima. Lo he dicho varias veces, mi casa la tiraron para hacer la 9 de julio. Viste que los pibes piensan que la 9 de julio existió siempre. Cachatore. No, mucho antes. Cuando vos le decís, mucho antes, estamos hablando de manía. Cuando vos le decís a los pibes, no, mira, paso con el auto, ¿no? Más o menos a la altura donde hay un semáforo, le digo, acá estaba mi casa, y los chicos dicen, no, ¿cómo está tu casa si está en auto? Y digo, ¿por qué te pensás que la avenida? Claro, estoy hablando con mis nietos. Pero a veces hablas con algunos adultos y dices, pero ¿cómo no? Y yo hasta el año 70 viví en Independencia de Lima por Independencia. Del lado que tiraron porque ahora está la 9 de julio. ¿Y qué recordás de ese barrio, por ejemplo? Recuerdo todo, porque voy a la misma iglesia hoy. La Concepción, Tacuarí, Independencia. ¿Católico practicante? Sí, claro, claro, toda la vida. Bueno, ese es uno de los temas que estamos discutiendo ahí ahora con Esta es la primera vez que tenemos un gobierno que quiere terminar con Dios. No es que está peleado con el Papa, está peleado con Dios. Es una barbaridad. ¿Por qué? Y es un militante ateo. Él quiere que el pueblo argentino, que es un pueblo profundamente espiritual, eso allí el peronismo tiene su vida espiritual, que es la Santa Evita, por más que el Papa a veces no, ojalá que bueno, pero la Santa Evita, resulta que este salvaje quiere terminar con Dios. ¿No leíste? Yo te recomiendo, porque veo que no lo leíste, a los artículos de Durán Barba, los primeros 3 artículos de este año en Perfil, los 3 domingos, la síntesis del artículo es, en el siglo XX terminamos con las religiones politeístas, en el XXI vamos a terminar con las monoteístas. Estos son específicamente el gobierno del mal. No es que cuando se hizo la señal de la cruz se quiso hacer el lindo que no la sabía. Especialmente en esos artículos, lo que te plantea Durán Barba es que alcanza la inmortalidad. En el corto plazo terminamos con la vejez, porque se soluciona el problema, la enfermedad de la vejez. Pero no estamos hablando del 2050, o sea, tu productora lo va a tener que resolver. Y el pibe que está en el equipo va a tener que resolver si quiere envejecer o no. Pero el tema es que dijo de corto plazo, o sea que podemos hablar entre el 50, 60 y el 70, 2000, o sea que vos vas a estar, tienen que resolvieron la inmortalidad. Cuando vos resolvés la inmortalidad, reemplazás a Dios. Ellos necesitan reemplazar a Dios, porque la muerte es un don de Dios. La muerte, obviamente, pacífica, tranquila, rodeada de tus afectos. La muerte, como muerte, es también un don de Dios. Mucho natural. Es un don de Dios, no obviamente que te abra la paz y te tiren vivo al mar. Estamos hablando la muerte natural. Ellos están reemplazando a Dios con la inmortalidad, pero esto trae un tema económico central. Hoy somos 7.000 millones, 7.000 millones de inmortales, más la proyección que se haga, porque no es como los chinos que hicieron 2 por 1 y pararon. Acá 2 por 1, como ninguno se muere, es una progresión importante, no alcanza la Tierra. Entonces empiezan a resolver quién se queda y quién se va de la vida. Por eso es el gobierno del mal. Sin Dios, la muerte deja de ser un pecado el matar. Porque dejas de tener quien te dice lo que está bien y lo que está mal, o vas a estudiar a Aristóteles en la ética. Por eso coincidimos que la política y la religión van de la mano. Pero no hay ninguna duda, por eso estamos juntando los sectores religiosos. Cuando Patria te dice, tenemos que juntar los votos radicales, que en general son votos ridículos de los radicales, yo digo, vayamos a buscar los votos religiosos. Pero no es una herramienta peligrosa, Guillermo, utilizar la religión para hacer política. No, el problema es que vos acompañes un gobierno que quiere destruir a Dios. Ese es el problema que tienen los rabinos. Yo le digo a Einstein, lo conozco desde hace mucho tiempo, ahora se dejó la barba. Es un hombre de baño diario en la religión judía, o sea que es un hombre de purificación diaria.
y está acompañando a este gobierno. Yo le digo a este, ¿qué te pasa a vos? Si este tipo quiere destruir tu Dios, que es mi Dios. En todo caso tenemos un rito distinto. Yo digo que el mío tuvo un hijo, que es uno solo en toda la historia de la humanidad, y vos no lo reconocí. Y yo, en mi esquema propagandístico, te maté, porque digo, Dios tuvo un hijo, es mío, y no hay alternativa. Y vos todavía estás esperando que venga alguien. Pero el Dios es el mismo. Este quiere matar a tu Dios y quiere matar a de la iglesia. Estamos hablando de Dios, y por eso el Papa fue y se dio un beso. Sí. Con el pero es extraordinario. La maniobra de Francisco es que él se te da cuenta que el mal está suelto en la Argentina, en el mundo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acompañar al único hombre que hoy está expresando a los pueblos que no tienen voz. Es Cristina, no el Papa. Entonces hoy el que tiene que ordenar desde el lugar que hay que ordenar es el Papa. ¿Con qué? Con una doctrina terrenal, que es la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista. Por eso es extraordinario este momento para el peronismo. ¿Y qué hacemos? Nosotros nos juntamos con los marxistas, que es una doctrina que está ya primera, o con pseudo socialdemócrata como los radicales. En vez de ir al lugar que tenés que ir, te vas del lugar hacia donde va el mundo, y por eso estamos pifiándola. Cuando vos hablas de peronismo, uy, que vos decís... ahora. Ya te están apagando la radio un montón. Por ejemplo, el que está del otro lado de la PC, ya, tu productora se muerde las uñas, mira, ya no sabe qué hacer. Te están escuchando atentamente. Sí. Vos hablas de peronismo y te he escuchado varias veces, vos querés a todos adentro. Claro. Pero hay otros que dicen que, por ejemplo, cuando Massa juega de un lugar, Pichetto de otro, que están jugando para Macri. ¿Y vos no coincidís con eso? No, esos no son peronistas. Cuando dice el peronista. ¿Y quién es quién tiene peronismo? Nadie. Para hablar de la doctrina y te das cuenta. Si vos tenés una conceptualización de la vida nacional, popular, humanista y cristiana filosóficamente, seas practicante, no sos peronista. Si vos tenés una conceptualización que no es esa, no sos peronista. Entonces vos preguntale a Moró. Vos sos nacional, popular, humanista y cristiano, y Moró dice, no, válgame Dios. Y sale corriendo por otro lado. Vos le preguntás a Sabatella, vos sos nacional, popular, humanista y cristiano, y Sabatella se va corriendo. Entonces, bueno, está bien, a eso lo juntamos en un frente electoral. Pero no son peronistas. Es para que te juntás. Imagínate que estuviera Foster. Vos sabés que hay mucha gente que se enoja con vos cuando decís eso, ¿no? Porque dicen, no, pero no saca votos, quiere solamente a los peronistas. Yo no estoy juntando los votos que ya tenemos. Yo estoy juntando los votos de Macri. ¿Quién les habla? Los religiosos. Macri, ¿es presidente porque los sectores religiosos lo votaron, sí o no? Vale, yo creo que es por muchas cosas. Pero eso no, presidente, entre otras cosas por eso. Bueno, entonces no tenés que ir a buscar los votos. A los sectores religiosos que votaron a Macri y que votaron un tipo que quiere destruir a Dios en el pueblo argentino. Y entonces también es presidente porque el kirchnerismo lo eligió como adversario y después creció. Eso en todo caso preguntárselo cuando se siente Cristina acá. Yo no sé qué es el kirchnerismo, yo soy peronista. Así que vos, si querés discutir con el kirchnerismo, invitá a alguno de Sabatella, Moró, que ellos como no tienen una identidad muy clara, dicen soy kirchnerista. Bueno, qué sé yo. Y a alguno le gustará eso. Yo soy peronista. A mí Kirchner, me dijo, no somos kirchneristas, Moreno, eso lo dice cuando quieren bajarnos el precio. A mí me lo dijo, no es que se lo dijo a mí. Ya me vas a contar cómo lo conociste a Néstor. Sí, tenemos tiempo, como viene la cosa me parece. Lo que vos porque te tenés que ir a hacer tu programa. No, yo porque me vaya de acá 7 menos 10, pero no va a alcanzar. Imagínate que todavía que no va a alcanzar el tiempo. No, claro, no va a alcanzar. Imagínate que recién todavía estamos, ¿por qué le estamos hablando a los sectores religiosos? Vos tenés un gobierno que milita el ateísmo, porque una cosa es que seas ateo, vos sos agnóstico, sos ateo, lo que quieras, está perfecto. No tengo ningún inconveniente. Pimpi Colombo podría estar acá como está Beatriz Faldelli. Le mandamos un saludo a Pimpi Colombo. Claro, y ella es atea. Pero ¿qué me dice Pimpi Colombo? ¿Sabes por qué puedo hacer política con vos, Guillermo, y vos conmigo? Porque yo no soy una militante atea que quiero que vos dejes de ir a misa. No soy como Macri, que te dice, no, pero vos sos un metafísico ridículo que nunca no sos un académico, no te haces el Foster y todo eso que ya. No, estas pavadas. Hablas como te entiende la gente. Y entonces no, lo que pasa. Y yo le digo, mira, ¿sabes qué pasa? Pero si vos vas a ser presidente, ponele. ¿No lo vas a llamar a Foster? ¿Para qué? No sé. Sí, que vote. No, para que forme parte del gobierno, por ejemplo. Puede conformar parte del gobierno. Yo qué sé yo, que lo podría poner el director del Banco Central. Como hizo Perón con Jaureche, que lo mandó a... Claro, que a lo que no seguro no lo voy a poner en esa secretaría que tuvo de ese nombre extraño, donde cuando tenías un papa peronista, pusiste un secretario de Estado del pensamiento y no sé cuántas cosas más marxista. Pero es ridículo.
¿Cómo vas a poner un marxista que le enseña a pensar a tu pueblo, que es el pueblo del Papa? Pero es un problema de 2 más 2. Bueno, hay cosas que no hay que repetir. Mi pueblo es un pueblo profundamente religioso. Y nosotros tenemos que tener compañeros que no militen para que dejen de serlo. ¿Y quién del gabinete de Cristina o de Néstor no tendrías nunca en tu gabinete? No, y no tengas duda que Lustó, ¿no? Lustó. Le estás dando duro y parejo hace un par de días. Dando, pero vos me decías que no, a Ocaña. Sí, Ocaña. ¿Fueron errores de Néstor esos nombramientos? Néstor ya no estaba. No, pero sí, en el caso de Ocaña. No. No era presidente, pero estaba vivo todavía. Ah, claro, ¿qué tiene que ver? Lustó también estaba vivo, pero los elegía la presidenta. Pero él era el dirigente. No, yo eso es un tema que queda reservado. Bueno, lo digo yo, no lo dice Guillermo. Lo digo yo eso no lo voy a decir. Bueno. No, yo eso no, porque yo vi como Néstor, yo estaba una vez en la Quinta de Olivos, tenías lo que se llamaba la jefatura de gabinete, que es donde atendía el presidente. Después tenés la casa, digamos, donde ibas muy pocas veces, bueno, eso es otra cosa. Pero habitualmente, si se trabaja, es lo que se llama jefatura de gabinete. Y entonces, al lado están las oficinas del presidente. Y Néstor en esa época atendía del otro lado, o sea que estaba ese hall de entrada, para un lado la presidenta, para el otro lado. Y entonces venía Néstor, llegó la presidenta, obviamente se quedó en su lugar, siguió caminando Néstor, yo estaba haciendo antesala con Lustó, y que era ministro, y entonces Lustó se para, así le dice, presidente, porque se le puede decir, sí, ministro, le dice, con usted tengo que discutir economía. Y él dice, conmigo sí, tenemos que discutir mucho de filosofía económica. Y Kirchner hace una cara de asombro así, me mira a mí, le dice, sí, en cualquier momento voy a su despacho y me explica. Justamente. Y se fue, y yo me lo que... ¿Y qué le quería explicar? ¿La 125? No, la pavada. Claro. La Pero 125, vos imaginate esos diálogos, y vos estás ahí, y los escuchás, y vos decís que lo de Lustó claramente fue una decisión que no tuvo nada que ver. Y lo de Ocaña, yo buscalo más por algún compañero. A la luz de lo que pasó. Galucho. No, bueno, Galucho no es del gabinete. Galucho fue presidente de IPE. No, pero ese es un anglófilo directamente. Elegir a Galucho fue. Él me dijo del gabinete o yo me equivoqué. Sí. No, del gabinete. No, del gabinete. Yo lo que digo es que a la luz de, y esto es mío, no de ustedes, digo, a mí me suena como un topo, digamos, como un tipo que se infiltró en el gobierno de Kirchner. Algunos. Lustó. Porque fue el que más daño le hizo al gobierno, en términos políticos, con la 125. También que la responsabilidad política es de quien dirige. No, si ganamos las elecciones después con él. Pero si después ganamos. Yo no le doy la entidad. Los que aprobaron el plan de la 125 fueron Néstor y Cristina. No fui yo. Ni vos, ni Guillermo. No, pero yo te voy... ¿Vos estás a favor de la 125? Pero no, ¿cómo? Si yo dije que estaba mal hecha aritméticamente, por eso digo que eso va a ser pasaje de término. Pero este es el día de hoy que lo sigo diciendo, que eso es aritmética de secundaria. Estaba mal todo. Ahora, después de la 125, Cristina ganó con el 55. Bueno, entonces no. Pero ganó, eso fue 2008-2009, ganó también después 2008. De la muerte de Néstor. ¿Qué tiene que ver? ¿Ganamos? No. Sí, no. Ganamos con el 55, entonces nos vuelve. Peor, en términos económicos no tiene Beatriz la que no hay duda que es Galucho, porque es cuando empezó la dolarización de la tarifa. ¿Está bien? Eso no hay ninguna duda. Como la hija de Rossi, que compartimos el programa, Agustina, que dijo... Usted no está en radio, me parece también, ¿no? Sí, he venido acá. Y dijo, no, ahora vamos a presentar un proyecto para congelar las tarifas. Y yo dije, no, eso está mal, las tarifas hay que bajarlas. ¿Cómo las vas a congelar? ¿Vos sos presidente vas a bajar las tarifas? Pero claro, dividido por 4, lo que tenés hoy dividido por 4. Porque va a los costos. Va a los costos. ¿No? Yo te diría que el único funcionario que hizo los costos del barril de petróleo en términos de exploración y explotación en la Argentina fui yo, y los hice con datos que me dio Bulgeroni, y lamentablemente se murió. Era el único petrolero argentino que había, Carlos. El otro es un chico, bueno, el hermano no. Estamos hablando de que se murió. Y la verdad que cuando le di los datos, le digo, mira, corregilo y decime dónde me equivoqué. Los miró, fue al final, me dijo, ¿cuántas copias hay de esto? Hay 3, una para vos, otra para la presidencia y una me la quedo yo. Si usted me promete que no va a hacer más copias, yo no tengo por qué hacer más copias, está todo bien. Este es el valor. Yo quiero decir que este hombre que está a mi izquierda, Guillermo Moreno, yo tuve la oportunidad de viajar cuando fue el último viaje a Angola. Claro. ¿Sí? Ella también estaba. Claro. Sí, bueno, no me acuerdo. Los años pasan, ¿no? Pierdo de memoria. Pero ella estaba. Y voy a contar una anécdota, si puedo. Yo en un momento me siento en el avión
cuando íbamos para Angola a hablar con Guillermo, y bueno, nos pusimos a hablar y empezaban a caer gente, ¿no? Porque lo que quiero decir es que este hombre cuando, y no le estoy endulzando la píldora, cuando habla, sabe de lo que habla. Y yo lo vi. Se acercó José Luis Gioja, claro, y le dijo, bueno, en el tono de José Luis, le habló de un emprendimiento de aceitunas, y lo que me sorprendió, ¿cuáles son? Esos que están en la ruta no sé cuánto al costado. Él sabía de lo que estaba hablando, digamos. Y no, eran pasas de uvas. Sí, pasas de uvas. Sí. Y vos le ofreciste un lugar en el mercado central, sí, que claro. podían hacer. Sí, porque teníamos el problema con los brasileros que nos estaban parando los camiones. Y entonces cuando los brasileros saben dónde van, obviamente saben dónde tienen que pegar. Entonces nosotros hacíamos algunas cosas, ellos nos paraban los camiones de pasa de uva, y si no se la mandaba al mercado brasilero, está difícil. Entonces vino Gioja y le dijo, bueno, mira, claro, vamos a hacerla. Y Gioja defendía eso además porque decía que tenía un nutriente, digamos, que ellos le daban a los alumnos. Entonces yo le ofrecí al mercado para transitoriamente meterla en el mercado interno, que no se le pasara, que fuera la fresca, que fuera esto. Acércate un poquito al micrófono. Y a partir de ahí, bueno, arreglamos, y después se arregló con los brasileros, ¿no? ¿Te gusta Gioja como presidente del PJ? Sí, hicimos la lista unidad, con él la trabajamos, yo soy consejero nacional. Lo mismo que estamos planteando ahora para la elección del candidato nuestro, que yo espero que sea en la mesa. Por eso estoy de acuerdo con la declaración de Labaña, muy de acuerdo, ¿eh? Cuando Labaña dice que el candidato tiene que salir por consenso en una mesa donde estemos todos, yo estoy totalmente de acuerdo. Desde Cristina, Dualde, pasando todos los dirigentes sindicales, y si no se lo aguanta, que no se lo aguante. Y si viene un Gil diciendo, no, lo que pasa es que este trabaja. Pero escuchame una cosa, ¿de qué estamos hablando? Pero, uno de lo que dice, es una estupidez lo que uno de lo que, no sé la relación que tendrás ahora, pero uno de los que dice eso es Alberto Fernández. Pero bueno, lo único que me falta es saber, yo sabés que digo de Alberto Fernández, que yo le reconozco a Alberto Fernández el don de la ubicuidad. Trabajaron juntos. Sí, claro, el que fue jefe de gabinete. Yo le reconozco a Alberto Fernández el don de la ubicuidad. Cuando yo lo conocí, estaba con un dirigente del nacionalismo que le decía NACEF, ¿está bien? Movimiento Nacionalista Constitucional. Después de ahí trabajó, fue jefe de la, pues, estuvo en la lista de Caballo, fue concejal, después fue jefe de la campaña de Dualde, fue jefe de campaña de Néstor Kirchner, de eso no hay ninguna duda. Estuvo con Cristina, estuvo con Massa, estuvo con Randazzo y ahora volvió con Cristina. Por lo tanto, si yo aumento en las encuestas, va a trabajar para mí. Así que ¿cómo me voy a enojar? ¿Cómo me voy a enojar? ¿Cómo voy a enojar con un tipo que va a trabajar para mí? ¿Y lo querés trabajando para vos? Pero no tengo ningún problema. ¿Cuántos no, pero te gustaría? Pero ¿cómo que no? Es un tipo valioso? ¿Cuántos peronistas conocés con el don de la ubicuidad? Si somos todos pasionales. Vos, por ejemplo, lo traes a Sabatella, ¿qué vos decís? Tiene el don de la ubicuidad. Un día Clarín hablaba bien de él, otro día Clarín lo pide de preso. Sabatella, ¿estás enojado con Sabatella? Es el único que cuando me condenó Clarín en 2 años y medio de prisión en suspenso, que por ahí ahora me la aumento, me llamó para decirme, Guillermo, estoy con vos. Y a él le pasó lo mismo conmigo. Pero eso no significa que no tengamos diferencia. Yo puede cenar, y si a él le pasa algo, yo doy la vida por él. Pero él también la puede dar la vida por mí. Ahora, eso no significa que en algún momento no era el candidato de Clarín. O vos no te acordás que eran los intendentes. No te escuchan. Ahora sí, perdón, pero me ven. No, pero los que están en la radio, no te ven. Sí. Ahora, tienen... Yo trato de ser reflexivo. Tienen, no tantos... En el peronismo casi nadie tiene el don de la ubicuidad. Hay muy poco. Entonces, un tipo como Alberto Fernández, que cultivó el don de la ubicuidad, lo único que tengo que hacer es crecer en las encuestas. No sé hasta cuándo tengo que crecer para que trabaje para mí, pero bueno, yo lo quiero trabajando para mí, no hay ninguna duda. ¿Te casaste 2 veces? Sí. 2 veces. No, una. ¿Una? Una me casé y otra tengo mi esposa, ahora no nos casamos. La miré a ella para preguntarle si me... para que me diga. Que te recordara. Sí. No, me casé una. Tengo un lío bárbaro. Aquella más casada, que vas y decís... Sí, eso una vez. Una vez. Porque un poco todo tiene que ver con todo. Guillermo estuvo casado con Alicia, es la madre de Florencia y de Pablo, y es de origen judío, es decir, Guillermo, cuando habla de Dios en general, y habla de los que tenemos fe, independientemente de cuál sea la fe y cómo la practicás. Creo que estamos hablando de
las buenas personas, digamos. Sí, sí, estamos hablando en ese claramente. sentido. Entonces me parece que es interesante este perfil también de Guillermo, que es el perfil familiar. Sí, Claro, por eso ella le dice iba a que yo- preguntar. que yo no tuve un amigo judío, sino una esposa de 22 años. Eso dice ella. Claro, porque si no, una vez vino Tenerman. Si algo que no te gusta es lo que decís, porque ahora van a decir, ¿te acordás cuando era? Moreno dijo que tiene un amigo y no te... ¿Te acordás que Tenerman y los Tobías andaban juntitos como las señoritas, Claro. esas, las camas, esas? Bueno, Pero- entonces iban juntos y me pidió una entrevista, ¿no? Y creo que le había gestionado Veraja. Bueno, yo lo conocía a Veraja de la vieja época. Vos que eras secretario. Secretario de Comercio. Sí. Entonces vienen Tenderman y Esloto. y Esloto y se sientan así como para tomarte examen. Y entonces me dicen, no, porque venimos acá y pedimos bla, 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 porque tenemos las impresiones de que usted puede ser antisemita. Claro, yo tenía la Virgen, tenía esto, tenía todo. Y entonces, Y era peronista. Y sos peronista. y toda la historia. Y entonces le digo, tengo un lío, ¿y ustedes investigaron algo sobre mí? Algo. Bueno, sí sabemos, porque nosotros estamos muy preparados, y empezaron, ¿viste? Porque son esos dos que también saben todo, ¿viste? Y entonces, sobre todo el otro viaje, saben todo, es un poquito más reflexivo, pero el otro sabe todo de todo. Podía haber trabajado en nuestro gobierno, porque viste que en nuestro gobierno había un montón que sabían todo de todo. Y entonces, dice, y le digo, che, ¿quién es la madre de mis hijos? Y se miraron entre ellos. Le digo, si te digo Misray, cerraron los colones. Dice, ¿usted me quiere decir que la madre de sus hijos es judía? Sí, le digo, pues No te lo quiero decir. tuve 22 años casado. Claro. No, bueno, entonces no. Y ahí salió el chiste, dice, no, hay que reconocer que si hubiese dicho que tenía un amigo judío, cavaba más profunda su fosa, pero diciendo que tuvo una esposa de 22 años, le digo algo más, y hablemos alguna pavadita y nos vamos. Y la verdad que hablamos 2 o 3 pavaditas y se fueron. La pregunta obedecía también a saber cómo tu familia te aguanta, si ¿Sabés te por qué la aguanta, miré, si ¿sabés te por qué la banca, miré a ella? si Por le gusta lo de quedar casado, porque política? ella, Beatriz, tuvo un matrimonio, yo soy amigo del marido, y legal y demás, pero yo no. Entonces cuando vos me preguntaste casada, Claro, la miré a ella y me decía, ¿qué digo? ¿Qué contesto? Claro. ¿Qué contesto? Porque firmada la libreta una sola vez. Pero hace 15 años que... ¿Y cómo que es tu Marta. familia con esto de la política, con tu función Y ahora pública? ya hace muchísimos años que es lo del nido vacío, quedamos dos nada más, claro. ya está, pero ya somos viejos, yo ya soy nieto, Mm. él soy abuelo, tengo 3 nietos. ¿Sos buen abuelo? Yo digo que sí, pero mis nietos no sé, y mis hijos seguro que Los dicen que ves no. regularmente, No, claro, sí, eso. hombre, Bueno, sí, no tenés que criarlo, vos lo tenés que No, que no, malcriar. por eso, no, Dicen que los no, abuelos no, malcrían no. a los nietos. No hay ninguna, para Navidad, yo tengo algunas cosas y lo vi al pibe, viste que los varones, no sé, ahora hay una historia distinta, esa historia de que los varones tienen que jugar con muñecas, estoy viejo con esa, pero entonces el mío, el varoncito agarró algo que tenía y hacía como una, bueno, te voy a regalar algo, la madre dijo, no, en mi casa armas no, y un arco y una flecha, no, arco y flecha sí, la madre, y entonces llegaba llegaba el 24 para Papá Noel y me llama mi hijo y me dice, ¿vos le dijiste a Nacho, que es mi nieto, que le vas a regalar un arco y una flecha? Y yo ni me había acordado. Sí, claro. Al nene le quedó, por eso que estoy diciendo, un mes antes de nada, o sea que le tuve que ir buscar el arco y la flecha y se lo mandé y se pasó toda una tarde tirando con el arco, y ahora ya debe estar tirado por ahí, qué sé yo. Viste que los pibes juegan un día y después, pero bueno, hago esas cosas. Vamos a hacer una pausa y te digo, Todo te lo que pregunto, ¿tendrías en tu gabinete una persona gay o lesbiana? Como soy el único que tuve. Pero ahora no. No, sí, te lo digo ahora. En mi privada. ¿Quién maneja Terre? No, pero después te digo, en mi privada Ya tenía había, razón. escuchame una cosa, en mi privada había uno que todos los lunes traía tortas y demás, era un secretario que tenía que gay, pero no conforme con eso, uno de los primeros matrimonios gay que hubo en la Argentina, después que, bueno, salió de mi oficina. Mira. Y la que está acá te podría contar con mucho si es que quiere, pero si no, no tengas duda de eso. Pero eso no tiene nada que ver con Guillermo lo que... tiene una amplitud que que difunden otra cosa, pero por eso recalqué lo de la religión, porque parece que como él es católico, apostólico, romano, seguro. de misa todos los domingos, parece que cuando habla de Dios pero habla yo creo solamente que el que piense eso de la es religión porque... católica. Pero ahí es donde... Claro. Igual yo creo que piense eso, digo, si lo escucha hablar y Inclusive con el trato con las se va a mujeres, dar cuenta me parece de... que es interesante también
recalcar este tema, ¿no? Hubo denuncias que en realidad eran absolutamente infundadas. Y, ya vamos a hablar de eso. Bueno, ¿Del INDEC? Sí, ya no, vamos. no, el INDEC no. Sí, el INDEC tuvo la no famosa pelea. No, bueno. ¿Cómo va a tener el INDEC una pelea Guillermo Moreno? Nunca tuve, si no fui, no, nunca no dependió de mí, nunca tuve en el INDEC. No, bueno, pero eso vamos a hablar después. Bueno. Ahora sí te dejo. Gracias. Así que por una de esas estamos hablando fuera de micrófono, somos parientes. Quizás sí, mi Moreno no viene. ¿Tu Moreno de dónde vienen? No, viene. Criollos. Como sé, claro. Sí, como un pueblo mestizo. Somos bien un pueblo mestizo, como dice el Papa, ¿viste? Por eso las categorías que hay que utilizar no son las eurocentristas, por eso están equivocadas. Sí, perdón. Cuando vos utilizás las categorías europeas para intentar interpretar lo que pasa en la Argentina, terminás pifiando. Por eso cuando empezaron a decir que este gobierno era neoliberal, hicieron un lío bárbaro. Hicieron un lío bárbaro y terminó incluso con una táctica electoral horrible que fue la del 2017, ¿no? Donde el peronismo estuvo todo dividido. Cristina ya dijo, nos equivocamos, con lo cual está claro que vamos a un espacio de unidad, eso es lo que deseo. Y lo deseo, sea en una... Mi esquema sería en una mesa de consenso, y si no, estarán las pasos. En el caso de que haya pasos, ya Labaña avisó que no contemos con él. Si contamos con él, sí es una mesa de consenso. Por eso estuvo muy mal Alberto cuando empezó a tirar, viste que las declaraciones que hizo, no tiene que hacer eso Alberto, es una pena. Igual si yo crezco en las encuestas va a venir a trabajar conmigo y no hay ningún inconveniente, ya te lo dije. Pero no tiene que hacer eso de vituperar a otros candidatos, no está bien, es esa manera de hacer política que separás y no juntás, no sirve. Bueno, de hecho vos sos crítico con el gobierno, con algunas cosas del gobierno del cual fuiste parte, pero decís mi gobierno. Pero cómo no voy a decir. No, hay otros que no lo dicen. Yo digo que el ciclo peronista comenzó con una extraordinaria semana de Rodríguez Sá, siguió con un extraordinario año y medio de Duhalde y terminó con un extraordinario ciclo de los Kirchner. Nosotros ganamos, esto es otra estupidez. Algunos dicen, no, porque nosotros empezamos en la última semana del 2001 y el país era un desastre. Nosotros llegamos a la elección con los votos de Duhalde, no vas a pensar que llegamos con los votos de Santa Cruz, ¿no? Yo tenía más votos en la 17 que Kirchner en Santa Cruz, esto es ridículo lo que estamos diciendo. Si Duhalde hubiera sido candidato en el 2003... no tengo ninguna duda que hubiera sido presidente, yo no tengo ninguna duda. Pero ganamos con los votos de Duhalde y los fiscales. Pero además ¿Me entendiste eso? ¿Me entendiste eso de los fiscales o no? No, porque me dijiste que votaste a los radicales, porque ustedes son difíciles de entender. Ya está, me lo vas a anotar ahora, me lo vas a pasar la factura. Te lo repito porque viste, a ver si me entendés. Nosotros ganamos con los votos de Duhalde y los fiscales de Duhalde. ¿Está bien? Eso tenemos que ser claro. Y cuando me dicen, no, mira cómo cambió la sociedad. Perdón, en el 2003 ganó Menem. Claro, ganó Menem. Nosotros cuando llegaba porque quise decir el valor, cuando llegamos al balotaje. Tenés toda la razón. Entre Menem y López Murphy tenés 43% de votos. La sociedad no cambió nada. La diferencia es que el liberalismo y los radicales iban separados. Ahora se nos juntaron los liberales, los radicales conducidos por la oligarquía, y esto es lo que teníamos que tener claro. Pero esta alianza la conducen los oligarcas, si lo conducieran los liberales o los neoliberales, como quiera llamar, sería otra política, no esta estupidez. ¿Y el gobierno de Menem quién lo condujo? No, ahora eso no hay ninguna duda, fue el neoliberalismo. Eso qué duda tenés, fue el consenso de Washington, año 90. Lo que yo digo es, cuidado chicos, que para pelearse con el mundo tiene que ser Perón. Vos no le podés pedir a Menem en el 90. Menem asume en el 89. El muro de Berlín se cae a los 3 meses de haber asumido Menem. Y vos le estás pidiendo a Menem que confronte con el consenso de Washington en su gobierno con el país destruido. Bien, tenemos mucho para discutir, pero hay que mirarlo con un tamiz. Ahora viene el otro problema. Cuando vos caracterizás a Macri como neoliberal, te estás peleando con todo el peronismo que acompañó a Menem. ¿Qué necesidad tener de ser tan idiota? ¿Qué necesidad tener de ser tan idiota? Si vos lo caracterizás como oligarca, lo aislás. Vos lo caracterizás como neoliberal y encima venís a decir que lo mismo que los 90, te peleas contra todo un sector del peronismo que sigue acompañando a Menem, así sea el 2%, el 3 o el 5 o el 10, no importa. ¿Qué necesidad tenés? ¿Sabés que la necesidad de estos marxistas, pseudomarxistas, que siempre quieren demostrar que tienen razón aunque sean 10? Y eso es lo que me pasa cuando discuto con estos chicos. Yo digo, mire muchachos, estos son oligarcas, se llama Blanco Villega. ¿Qué otra duda, qué otra afirmación querés tener? Si se llama Blanco Villega. Pero esto que vos venís pregonando solo en el desierto desde hace mucho tiempo,
ahora se hace cada vez más real, digo. El otro día hablaba... ¿De qué me sirve? Para tener que, ay, mirá, le dan la razón a Moreno, estamos perdiendo. No, querido, mi pueblo se está cagando de hambre porque perdimos las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Era lo que iba a decir. Él está debido preso. Sí. Y la semana que viene, qué sé yo, dónde lo voy a ver a Vudú. ¿Y qué sabés si en marzo no me tenés que ir a ver a mí? O vos te pensás que a mí... ¿Sabés que me hicieron un juicio? Pero vos no tenés causas. ¿Cómo no? Querido, tengo 2 años y medio de prisión en suspenso. Sí. Pero ahora Clarín apeló a la Cámara de Casación. Y si la Cámara de Casación me aumenta la pena y hacen la doctrina vudú, inmediatamente, el mismo día. Me pusieron 2 años y medio porque cuando a menos de 3, bueno, muy fácil. 5 fiscales dijeron que no hay delito. En el juicio que a mí me hicieron no había fiscales. Estaba la querella expresando a Mañeto. Es Mañeto Moreno. Ahora tiene que apelaron a Casación. ¿Qué pensás que va a decir Casación? ¿Que Moreno vaya preso o no vaya preso? Ah, y todo eso, ¿por qué producto? Porque perdimos la elección en el 2017. Si íbamos todos juntos ganamos, pero no importa si vamos presos. El problema es que la gente tiene hambre. Porque gobierna un oligarca. Yo ya estoy y vos entonces lo que empezaste a decir, no, mirá, esto no es así, porque acá que que aquel que allá, entonces hiciste rancho aparte y perdimos la elección. Ah, qué gracioso que es eso, ¿eh? Qué bárbaro, qué lucidez de análisis, ¿eh? No, yo coincido en que ya está. Seguir hablando de los errores del gobierno anterior, si es que los hubo. Digo, a 3 años de... No, pero no es el problema de los errores del gobierno anterior. El problema de caracterizar este gobierno y que vuelva a asocies con Menem. Porque estos idiotas que hacen eso después dicen, no, yo no hago pero eso, ¿sabés qué pasa, Menem? Imagina, entonces vos querés perder La Rioja. Porque si no tenés los votos de Menem, perdés La Rioja. Ah, es muy fácil decirlo de Callao y Corrientes. ¿Por qué no vamos al bar La Paz y discutimos la realidad de La Rioja? Pero Guillermo, entonces bueno, está bien. Hay gente que dice, que el gobierno está tratando de implantar en la gente que puede ganar la elección. Vos que conocés de política, que has caminado en los barrios, que has hablado con los humildes, ¿vos te parece que un tipo que equivocadamente votó, porque el pueblo se equivoca, decía, pero tiene derecho a equivocarse, digo yo? Lo decía Carlos Abreva, yo no lo digo yo. Ese tipo que hoy se está... Yo no digo que el pueblo se equivoca, lo decimos. Lo dije yo. Sí. Y tiene derecho a equivocarse. Sí, las dos cosas dijiste. Sí. Lo que digo es que... Yo digo voz del pueblo, voz de Dios. Vox... Está bien. Si no, teníamos un lío. Sí, claro. Lo que digo es que esa persona que equivocadamente votó, y que yo le respeto muy en cuenta, porque si no pasa lo que pasaba antes, ¿no? Digo, las viejas con con las cacerolas en Barrio Norte, ¿no? Diciendo que era toda una porquería. Yo estoy convencido que no lo vuelvan a votar, de ninguna manera. No se puede hablar de algunos temas de este país cuando vos tenés el país destrozado y con gente revolviendo. El tema no es ese, el problema no es ese. Para mí. No, pero es que esa es otra lectura que tampoco es certera. Lo dije hasta el cansancio. El problema es que dije, miren muchachos, Alfonsín, con el país hecho pedazos, y seguramente con tu voto, ¿de Alfonsín? Sacó 38% Angelos. Menem, acompañado por el establishment económico, más López Murphy, sacaron el 43%. La suma del 25% de radicales que hay en el país, más el 15% de gorilas que hay, te pueden ganar en primera vuelta si nosotros vamos divididos. Porque nosotros podemos ser el 58%, que es la elección esta del 63 con Perón, 58, 29 más 29. Sí, ¿está bien? Pero ellos llegan al 40. La política no es tan matemática. No, pero ellos llegan al 40 y te ganaron en primera vuelta. Entonces lo que tenemos que hacer es juntarnos para llegar a ese 60%. ¿Está bien? ¿Cómo tenés que juntar para llegar a ese 60%? ¿Pero vos no creés que hay peronistas que a vos no te votan, por ejemplo? ¿O a Cristina? Los peronistas que no votaron a Scioli me votan a mí. Por ejemplo, los del Partido Fe. Por ejemplo, la 62 del Momo Venega. Todos esos peronistas que están dando vuelta por ahí, incluso en Capital, me votan a mí. Pero está bien, pero tenés que juntar todos esos votos. Pero de los que te votan y de los que no te votan. Yo tengo que llevar al peronismo los votos que yo tengo que llevar. Cristina tiene que llevar los que tiene que llevar y así sucesivamente. No todos son. Eso es la unidad. Eso, claro. Bien, la unidad del peronismo. Después armamos el frente electoral. Yo no puedo hablar porque voté... Después es el frente electoral. No, después podés votar. Pero bueno, en la unidad la unidad es la unidad de la causa, es la unidad del peronismo. Después armamos un frente electoral.
pero la unidad del peronismo. Y yo, mi obligación es recuperar los votos peronistas que votaron a Macri. Sí, claro. O vos te pensás que perdemos la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿por qué? Porque hay compañeros que votaron a Macri. La pregunta es, ¿por qué hay compañeros que votan a Macri y no votan a Cristina? ¿Por qué hay movimiento obrero que vota a Macri y no vota a Cristina? ¿De qué me sirve a mí ganar las facultades sociales y perder en las fábricas? Y perder en los sindicatos? ¿Pero de qué estupidez estamos hablando? ¿Y por qué se perdieron esos votos peronistas? Es porque dejaste de ser doctrinario. Dejaste de ser doctrinario, empezaste a hablar en esdrújula, nadie te entendía, cosas raras. Imagínate el chico que pusimos en esta Secretaría de Pensamiento, ¿vos lo entendés cuando habla? Pero ¿no creés que también eso estuvo acompañado por un accionar mediático que fue muy importante? Pero Perón decía, querido, cuando tuve todos los medios a favor, perdí las elecciones. Cuando lo tenía todo en contra... Sí, de hecho Cristina ganó con todos los medios en contra. Éntrate en tu casa porque vos no le tocás el timbre para... No, pero hay cosas que a mí me siguen asombrando, de cómo la gente repite algunas cuestiones. La gente, el peronista no. Alguna gente. Son radicales. Yo le digo a los compañeros, a vos te putean en la calle, si me putean son radicales. Yo cuando una vez me pasó a la salida del Congreso, ¿no? Toda una serie, y les hice, viste, me puse la mano en la nariz y diciéndole, qué olor a radicales que tienen. Sí, somos radicales, mucho orgullo. Son todos radicales, porque militan. El problema es que vos a ellos lo llame gente y digas, no, mirá, el pueblo está... Son radicales. Ahora, cada vez quedan menos. Hay muchos peronistas que tampoco no la quisieron nunca Cristina. Pero si te estoy diciendo que sí, pero no te putean. Y no lo van a votar. No, bueno, la puteada es otra cosa. El peronismo no. Pero conmigo peronismo. Pero a vos la puteada no te asusta. No, pero peronistas a mí no me putean. Eso no, sacátelo de la cabeza. Pero igual... A mí me puede putear un marxista, a mí me puede putear un radical, un gorila. Los marxistas ya se dio cuenta que es una girada que te puteen, a veces salvo Altamira y alguna cosa rarita, no hay. Y entonces me quedan los radicales y los gorilas. Ahora, entre los radicales y los gorilas, más o menos va de 35 a 43. No es que poquito del país. Ahora, cuando vos haces el complemento de eso, hablando en términos aritméticos, somos un montón. Sí. Lo que tenemos que hacer es juntar eso y que ellos se dividan. Ahora, una vez que se juntaron, no es tan fácil. Yo hace más de 6 meses que vengo diciendo que los radicales se vayan de Cambiemos. Bueno, algunos radicales están empezando ahí, pero todavía el núcleo duro no, porque hay un núcleo duro muy antiperonista. Entonces yo tengo el siguiente problema en el debate interno. Vamos a buscar los votos radicales. Yo le digo, vamos a buscar los votos religiosos, porque convencer a un radical es imposible. Vamos a buscar los votos del nacionalismo. ¿Por qué el nacionalismo votó a Macri? Es ridículo si siempre votó al peronismo. Resulta que votaron a Macri y ahora se dieron cuenta que es un anglófilo. Y entonces vos tenés que ir a buscar esos votos con un discurso que no es psicobolche, es otro discurso, querido, es el discurso de los que naturalmente sentimos el espacio religioso y el espacio nacionalista. ¿Está bien? Está claro. Trump es una expresión del mundo que viene, que es el mundo nacionalista, no el mundo ni neoliberal ni el mundo socialdemócrata. Ese mundo se terminó, no, pero está a la vista. Cuando administra el comercio. Así está tan a la vista. ¿Por qué siguieron con esta estupidez de la ola neoliberal en Latinoamérica cuando no puede haber ola neoliberal en Latinoamérica? Porque Estados Unidos no conduce el proceso neoliberal porque no es neoliberal. Y si Occidente no lo conduce, Estados Unidos no lo conduce nadie. Por lo tanto, no hay neoliberalismo en Occidente. Sin embargo, siguen hinchando la guinda con que hay una ola neoliberal y vos decís, ¿por qué a Evo no le pasa? ¿Por qué? Y empiezan con teorías raras, todos estos pseudo marxistas que siempre tienen explicación para todo. Ayer lo escuchaba Foster en un programa, no sé en cuál, y no se entendía lo que decía. Y entonces trata de explicar y encima se pone a hablar de economía y no sabe nada. ¿Kicillof es peronista? Ahora dice que sí, así que si él dice, vos sabés que los peronistas es solo una definición de fe. Kicillof dice nosotros los peronistas, yo digo que ahora es peronista. Bien. Algunos dicen que puede ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. No, imposible. ¿Por qué? Porque es imposible, porque vos imaginate que la única posibilidad que Kicillof sea gobernador de la provincia de Buenos Aires es que Cristina diga ya que no va a ser presidente. O vos te lo imaginás, algún intendente peronista, así sea el de Avellaneda, bancándose de gobernador a Kicillof y de presidente a Cristina. Es mucho. Querido, ya no hay, se te entrega la llave del municipio. Pero ¿qué hizo Kirchner? Lo puso a Scioli, que era, viste, una cosa. Bueno, ahora, si vos querés un gobernador como Kicillof y la presidenta Cristina, la única posibilidad de construir poder de manera hegemónica es a través de la metodología militar. Y si la vas a hacer, entonces hacela.
pero tenés claro, y tenés claro que Napoleón dijo que las bayonetas servían para todo menos para sentarse. O sea, el poder hegemónico en términos militares, no hay ninguna duda, pero es un ratito que dura. Ahora, si vos querés tener la provincia de Buenos Aires y la nación, bueno, son los que estén pensando eso, la verdad que no están pensando. ¿Y quién es buen candidato para la provincia de Buenos Aires? Yo creo que tenemos varios, pero bueno, nosotros estamos trabajando, Tacuño, está trabajando el que fue secretario de Seguridad, Berni, y después están los intendentes que se están poniendo de acuerdo, que me parece que es un buen caminito el que hacen, de intendente a gobernador. ¿Alguna vez tiró la posibilidad de que Cristina sea candidata? También eso sí podría ser una. ¿Y se le gana a María Eugenia Vidal? Sí, ¿cómo se le va a ganar? Sí, es obvio que este triángulo de oro que ellos dicen que es Macri, Vidal y la hermana que tenemos acá, se termina. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros estamos... ¿Vos te gusta la autonomía de la ciudad? ¿Vos sos porteño? No, quilmeño. ¿Y te gusta la autonomía? Pero vivo acá hace más de 20 años. ¿Te gusta la autonomía de la ciudad? La tenemos que hacer. ¿Qué es la autonomía? Por eso, ¿viste? ¿Qué voy a decir yo? Hay que terminar con esta estupidez de la autonomía de la ciudad. Esa es una cosa que empezó Jordi Gorgia. Ciudad autonómica. Es una estupidez. ¿Sabes qué? ¿Te acordás vos quién era Jordi Gorgia? Sí. Este catalán, esta estupidez. El único que lo hizo, el único que descentralizó una ciudad importante acá, ¿sabe quién fue? Pinochet. Así que cuando estos chicos vienen con el tema de lo autonómico, lo local, small is beautiful, toda una manga de estúpidos. Lo único que conseguimos nosotros es que nuestro presidente... Resultado del Pacto de Olivos, ¿no? Nuestro presidente, trabajar en territorio hostil. Con lo cual hay que hacer pedazo la autonomía, volver a la Policía Federal, volver a la Justicia Nacional, el intendente... ¿Y la colimba? El intendente lo elige el presidente. No, yo ahí tengo otra propuesta. ¿Hiciste la colimba? Sí, claro, yo soy 55. Bueno, hice con podés haber tenido... No hubo. 76 no hubo. No, número bajo. No hubo número bajo. Y 76 no. Claro. ¿Y dónde le hiciste? Comodoro. Yo creo yo creo que lamentablemente nos vuelven las hipótesis de conflicto en Argentina. Sí, yo creo lo mismo. Porque de Bolsonaro está claro que va a ser un gobierno, no van a dar pie con bola y después van a necesitar el enemigo externo, y eso es Argentina. Y entonces además la región no tiene hipótesis de conflicto hace mucho tiempo, por eso y tiene que vender armas yo creo no viene por ese lado, no viene ese ya está superado. No viene por ese lado, no es el complejo industrial militar norteamericano que tiene sobrante de esto y lo quiere colocar en el mundo, eso ya fue. Aparte porque el diseño norteamericano de política económica es otro, que es lo que estás viendo, digamos, es otro. Por eso digo que Trump es medio peronista, le falta que en vez de levantar muros construya puentes como le enseñó el Papa, pero bueno, todavía no aprendió. Pero eso es el peronismo, por eso nosotros somos la única doctrina universal que queda a la salida de la Segunda Guerra Mundial somos nosotros. La marxista se terminó, el neoliberalismo ya fue, quedan las doctrinas nacionalistas o las eurocentristas que son xenófobas o las de amor y paz, y en este caso es el peronismo, la única. Por eso hay una marcha que ya no cantamos, que es Evita Capitana. Buscar Evita Capitana, así y Agustín. Buscar Evita Capitana, así al menos la escuchan una vez. Tiene una estrofa extraordinaria que dice: para los pueblos del mundo, una doctrina de amor y paz. Este es el momento que tiene que venir una doctrina nacionalista, con la celeste y blanca en nuestro caso dibujada en la piel, pero de amor y paz. Esta es la diferencia con Trump. Pero Trump está haciendo lo que hicimos nosotros en el 2012, que es la Administración de Comercio Exterior. Mirá, enseguida. Busca la frase que dice: para los pueblos del mundo, una doctrina de amor y paz. Él se empezó a conducir el programa de acá. Pero vos me dejás. Hacemos un duplex. A mí me dejás. A mí me dejaste. A ver, yo no tengo problemas de estrellato. Viste que hay colegas míos que se ponen locos porque dicen, aparte vemos una vez por año, es una pavada. Yo lo que te digo es, esta es la primera vez que puede venir un gobierno peronista y el mundo no lo va a señalar con el dedo. Todos los gobiernos peronistas, desde el surgimiento del peronismo para acá, tuvo al mundo en contra. Fíjate que en contra lo teníamos, que a veces, ¿viste lo de Braden y Operón? Sí. Vos le preguntás a los muchachos: che, Braden, ¿qué era? ¿Demócrata o republicano? ¿Y qué te pensás que te contestan los pibes? ¿Quién es Braden? No. Primero. Sí, para suponerte que sepan quién es Braden, que ya saben que es el embajador norteamericano, que fue Braden Operón. ¿Qué pensás que te contestan? Te contestan: no, y tiene que ser republicano. Y cuando vos le decís que era demócrata y casi marxista, era del ala liberal de los demócratas, que son casi los marxistas, porque liberales de Estados Unidos, y lo eligieron especialmente por las vinculaciones con el PC. Sí. No por las vinculaciones con la sociedad rural, por las vinculaciones con el PC a través del PECUS.
esto vinieron, esto es lo que no. Cuando vos le decís a los nuestros, che, ¿quién hizo la Junta de Grano? La Junta Nacional de Grano. Y vos decís, eso lo hicieron ustedes los peronistas. No, Pinedo, el abuelo de este. Porque cuando la oligarquía no sabía a quién venderle la cosecha, se la vendió al Estado. Saben usar el Estado. Sí, por eso hicieron el Colón, por eso hicieron la cancha de golf, por eso hicieron todo el Chau Chau. Por eso le dije, mire, este es Blanco Villegas, este es un oligarca, este sabe usar el Estado, este no viene a ajustar el Estado. Y en el primer año tuvieron que reconocer, sí, tiene más empleados, tiene más pletas, pero ¿cómo sabía? Porque es Blanco Villegas. Sí. Ahora, no llegamos a tiempo al 2017 y fuimos divididos. Pero la bronca que me da, que el hambre que hoy está teniendo mi pueblo, es porque nosotros no ganamos la elección. Entonces le digo ahora para adelante, miren muchachos. No ganó Macri, perdió el peronismo, digamos. Suponete que el 15, el 17, si hubiésemos ganado la provincia de Buenos Aires, acá cantaba otro gallo. Entonces, ahora tenemos elecciones. No me vengan con estupideces psicobolches. Termínenla, vayan al psicólogo si tienen esa historia. Déjense de joder. Juntémonos todo, porque Salta la tenemos que ganar con el pibito Urtubey. Sino que Menem tiene que ganar La Rioja. Y así sucesivamente. Nos juntamos todos. Nos encerramos 2 días, elegimos el mejor candidato. Después elegimos el gabinete. Tenemos para elegir senadores, el problema de Urtubey, ¿por qué no nombraste Urtubey? El problema de Urtubey es que parece cada vez se quiere parecer más a Macri. Eso lo decís vos. No, lo digo yo porque estuve en la elección. No, pero no es cierto. No es cierto, yo lo escuché en el Consejo Nacional y no dice eso. Bueno, ahí dice una cosa. Pero ¿por qué eso? Pero ¿cuántos lo escucharon en el Consejo Nacional? ¿Y qué te importa? Acá lo que importa es lo que decís. ¿Y por qué se sale? Lo importante es lo que piensa el tipo y si ganamos Salta. Pero perdió. En todo caso. Pero no, querido, pero para que nosotros hagamos una buena elección en Salta, necesitamos 2017 los votos de Urtubey. ¿Perdió? Sí, está bien. ¿Y qué me querés decir con eso? Que no precisás los votos de Urtubey en Salta. Porque perdió justamente por emparentarse tanto. Estamos analizando Salta. Estamos analizando. Estoy tirando el nombre de uno que quiere ser presidente. Pero perfecto, pero si yo no te... ¿Pero por qué no me decís si yo lo quiero de presidente? Yo no te estoy diciendo eso, yo te estoy diciendo que lo quiero en la mesa y quiero los votos de Urtubey en la mesa. Sí. Y vos me estás diciendo no, porque perdió, porque se parece, no lo quiero en la mesa. Claro, por eso sos radical. Este es el problema que tenemos. Claro. ¿Para qué habría hablado? Para este es el problema que tenemos. Los peronistas, yo quiero ganar Salta, necesito los votos de Romero y de Urtubey. Lo peor es arrepentirse de lo que uno hizo con convicción, ¿no? Vamos de vuelta. En Salta, ¿necesitas los votos de Romero y de Urtubey para ganar Salta? Sí, bien, entonces no jodas. En La Rioja. Pero no me lo digas, pero los votos de Menem. El kirchnerismo también negoció con toda esa gente. ¿Quién es el kirchnerismo? El kirchnerismo que gobernó el peronismo. Perdón. Sí. Sí, porque son peronistas, Cristina Néstor. Pero no hay duda. Bueno. No hay duda. ¿Cómo es afiliada al Partido Justicialista de Santa Cruz, salvo que ahora se haya desafiliado. Pero no. ¿Cómo lo conociste a Néstor? Lo conocí en la casa de Santa Cruz en una reunión que hizo Susana de Silva, ¿te acordás de él? Sí, ex ministra de Educación de Carlos Menem. Hizo una reunión en la casa de Santa Cruz porque se estaba armando las relaciones necesarias para elegir un futuro canciller, esas cosas que hacemos los peronistas. Y entonces yo tengo una maestría en Relaciones Internacionales. Se nota. Entonces fui con ese tema y me decía... Pero de economía no se habla, de economía no se habla. Y me pusieron un carcerbero que yo lo quiero mucho, que es el compañero de Brie, no sé si lo conoce, un psicólogo, claro, un gran compañero del peronismo en la capital, y me miraba, ¿no? Entonces me tenía que cerrar la boca, ponerme el bozal si se hablaba de economía. Porque íbamos a hablar de relaciones internacionales, la normalización de la Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces llega Kirchner, que llega tarde, venía de Córdoba, ¿Año? Lo que más, 2003. 2003. Febrero del 2003. Lo conociste en el 2003. Sí, yo soy porteño, soy un patagónico, ¿sabes? Yo lo máximo que fui ahí fue a Comodoro Rivadavia, a la Colimba. No quería ni ir a la Patagonia. Que iba a ir a hacer asado. Entonces, no lo conocía. Entonces, lo que me sorprendió de esa charla, él dijo, disculpen, qué sé yo, qué ritmo, le dice Susana, dice, mientras el cuerpo aguante voy a seguir así. Y bueno, le aguantó hasta el 2010. Pero entonces se pone a hablar de economía. Y se pone a hablar de economía y todos me miran a mí. Y yo veo que me están mirando todos, y acá vinimos a hablar de relaciones y me hago que calladito. Y el tipo escucha, todos hablan de la inserción de la Argentina, blim, y vuelve a hablar de economía. Pero decía cosas que no estaban bien. Y entonces... ¿No estaba bien políticamente o era incorrecto? Técnicamente era incorrecto.
Y entonces le digo, mire, presidente, gobernador, lo que está diciendo está mal. Claro, cuando yo le digo, lo que están diciendo está mal, imagínate, hace 15 años atrás, me saltó de Schroeder, y entonces Kirchner dijo, no, y empecé a hablar, ¿no? Y entonces Kirchner dice, no, espere, déjenlo terminar al compañero, porque ya me dijeron que lo que digo está mal, pero no entendí por qué está mal y ahora lo estoy empezando a entender. Termine, compañero. Y terminé, me putearon todo, no me miró más, no me saludó, no me dirigió la palabra, nada, no existí más. Dijiste, después de terminar. Abrite tierra y trágame. Sí, no, yo me la aguanto, soy vendedor. Entonces, en el medio de la reunión llegó un loquito de anteojos con un cuaderno Gloria de eso, tapa blanda, todo enroscado así como los presos. No hablemos de eso. Bueno, cuaderno, sí, cuaderno Gloria, enroscadito de tapa blanda, enroscadito así, y se ve que se conocían de las mañas. Y entonces, al oído, me pide el teléfono, y yo se lo doy. Ese era Devido, era Julio Devido. A los 15 días me llama, bueno, de verdad que Susana decía, Osvaldo de Brito, me sentía, de puta, no hiciste cagar la reunión, venimos a hablar de estas cosas, y vos hablas de economía, eso es un pelotudo, bla, 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 bla. Pero bueno, loco, no me inviten, chao, me voy a la mierda. A los 15 días, de hecho, no los vi más. Pero a muchos sí, seguimos siendo amigos después, pero bueno, ya como grupo, después Poli Lolé terminó de embajador, o sea, bueno, cada uno. Y entonces me llaman a los 15 días, ¿no? Y me llama el hermano de Julio Devido, Hugo Devido. Me dice, Julio quiere hablar con vos. Y entonces le digo, sí, Julio, ¿por qué sos? No, el que te tomé el teléfono, vos estuviste en esa reunión, sí. ¿No querés venir a dar una conferencia de economía a un local que tenemos en Alberti Rivadavia? ¿Vos te acordás que en Alberti? Y digo, pero ustedes son locos, si no saben lo que pienso. No importa, vos venís. Y yo tenía una básica ahí que yo le digo, estos son locos de verdad, le digo, militar, voy a ir. Entonces llego a esa conferencia que tenía con el Pepe Batera. Me encontramos en el Pepe, vos venías a la conferencia, nadie te invitaba, nadie te decía nada. Y ahí está la gente. Estaba 70, 80 personas sentadas y damos la conferencia, ¿no? Cuando damos la conferencia, bueno, la gente aplaude y nadie te viene a despedir. Ni nadie te viene a decir nada. O sea, entraste y saliste sin decir, ¿pero dónde son todos locos esto? Con el tiempo me enteré. Ellos tenían un primer piso. Y en el primer piso estaba la jerarquía, sentada escuchando las boludeces que hablábamos los de abajo. Mirá la manera que tenían los tipos. Claro, eran 4 gatos locos y tenían que buscar gente. Entonces, fueron encontrando así. Por eso yo digo que nosotros nos encontramos con el gobierno. No es que nosotros nos fuimos en búsqueda del gobierno. De repente el gobierno vino a nosotros y nos encontramos con el gobierno. Esto era un grupo extraordinario. Me fui a Tucumán. Y en Tucumán a las 6 de la tarde dimos la conferencia, hicimos todas las cosas, y a la hora que tenía que venir el whisky y las chuchi, en realidad venía un café. Y venía una cosa. Y encima Devido me dice, ¿tenés plata vos? Y sí, le digo, loco, yo tengo mayoría de ferretería, vamos a pagar el café. Y tuve que pagar el café de todo. Y yo vine de Tucumán con mi plata. Y entonces volví a la básica, y a la más veterana, que con la que armé la básica, que es la madre de mi secretaria, le dije, mira, Ofelia, yo no sé estos tipos, pero a la hora que tenían que aparecer las pulseras de oro, los chuches, el whisky, lo máximo que apareció fue café, y encima lo tuve que pagar yo. Me dice, Guillermo, eso significa que ahí tenés que jugar. Andá y hacete amigo de esa gente, porque esa es la gente que precisamos. Y así el grupito que nosotros éramos, una básica en la cañita, se sumó al kirchnerismo. Y de ahí llegamos acá a la de esta boludeces con vos. ¿Trabajaste bien? No, boludeces, nada, es historia, ¿no? Es historia. ¿Trabajaste bien con Néstor y Cristina? ¿O con quién trabajaste de los dos mejor? No, los dos fueron presidentes, yo no fui amigo de ellos. No, ¿Se dejaron trabajar? Siempre, el corralito, ni el Bea que está acá, que fue secretaria, jamás puede ser. En tu corral, mientras vos te movías, eras absolutamente independiente. Hablamos de Bebaco antes, que fue la polémica que queríamos hablar con Beatriz antes, que no entendía de qué me refería porque no me acordaba el nombre. Por supuesto el memorioso Funes, el memorioso acá, se acordaba. Fue la polémica de que Guillermo la echó a Bebaco, ¿no? Beatriz te lo explica. Bueno, dale. A Bebaco no le echó nadie. Estamos hablando de quién era la directora los cargos que tenía Bebaco o el que tuve después yo eran cargos transitorios por designación del presidente de la nación, por decreto, como todos los cargos que tienen una definición política. No era que había ganado un concurso y entonces tenía estabilidad en un cargo. Se habían dado hacía poquitos meses.
Es decir, que un decreto que la designó, otro decreto dejó de estar designada. Pero además ella era de planta permanente del INDEC, con lo cual continuó en el INDEC. Lo que pasa que después empezó a tener, no sé qué historia, que renunció porque ella decidió que iba a hacer lo que no hacía con 100 personas, que esto es un equipo estable del INDEC para construir el índice de precios al consumidor. Después siguieron trabajando conmigo. Bueno, de hecho también tuvo problemas con este gobierno, ¿no? Entonces, ella decidió que iba a ser sola, porque no tenía ni oficina ni domicilio, que iba a ser el índice de precios al consumidor, con lo cual fue una construcción mediática como tantas la de Evacua. En realidad lo que vos decís es muy válido, porque volvió con este gobierno y duró 15 días. En realidad no sabe trabajar, digamos, no sabía construir el índice de precios al consumidor y algunas otras yerbas que puedo detallarte. Pero ¿y por qué le tengo que creer? Vida propia y necesito un programa. ¿Por qué le tengo que creer a ese INDEC de... Espera, no. Entonces, porque esto es una... Vos ves a repetir... Yo me apuro porque él se tiene que ir nada más. Y tengo preguntas para hacer. Vos volvés a repetir por qué Guillermo Moreno. Guillermo Moreno era el secretario de Comercio Interior y no tenía responsabilidades institucionales en el INDEC. El INDEC en ese momento, y también sigue siendo ahora, una responsabilidad del Ministerio de Economía, depende directamente del Ministro de Economía y en esa época del Secretario de Programación Económica, con lo cual no tenía ninguna responsabilidad institucional. A mí me designan para reemplazar a Evacua y para que construya con la metodología vigente y con el equipo estable que continuó. Todo lo demás es una construcción mediática. De hecho te puedo decir, inclusive con nombres muy mediatizados, que es por ejemplo el de Cintia Poc, que fue a hacer una denuncia. Bonadío tomó la denuncia de que yo tenía actos de violencia, Beatriz Paglieri, y cuando Bonadío la cita a declarar a ella y a otra persona que en realidad no era economista sino era ecónoma y muy especialista en hacer dulce de leche según su currículum, y esos eran los técnicos, los académicos que se suponía que estaban en la construcción de ese índice, las llama, las cita a las dos, y una dice, no, Beatriz Paglieri, la que dependía de mí, trabajaba en el IPC, la ecónoma, la de especialista en dulce de leche, dice, no, Beatriz Paglieri es muy respetuosa, lo que pasa es que pensamos distinto. Y en el caso de Cintia Poc, yo me enteré de esa causa cuando en realidad Bonadío la archivó. Yo a Cintia Poc no la vi jamás, más que por la televisión a ella, y ella no me vio nunca a mí porque yo no estaba en la televisión. No tenía relación. Con lo cual no tenía ninguna relación. Cuando declara, decía, no, pero nosotros nunca nos vimos. Bonadío, ahora todos sabemos quién es Bonadío, archivó la causa, con lo cual muchas de las denuncias en realidad tienen este vacío de contenido, pero que evidentemente estaban persiguiendo perseguían objetivos e intereses económicos muy claros. Guillermo, Solá y Moreno, ¿quién vota? Porque ahora el Solá dice que lo impulsa el movimiento y acaba de sacar un comunicado. El voto secreto. Eso, bien liberador. Sí, usted ahí atrás del vidrio. ¿Te votan todos? Eso, mira todo, mirá. Guillermo, yo recordaba el viaje a Angola. Y también ese viaje fue polémico, lo quisieron convertir en polémico. ¿Cómo fue ese viaje? ¿Fue exitoso? Tremendo, imagínate que este año, bueno, el año pasado ya, no 19, sino 18, se consolidó la inversión de Arcor de $22 millones en Angola. Lo más gracioso de esto fue una vez, yo me levanto con un canal que es de Clarín, que es Canal Rural, no te lo recomiendo a vos, yo lo tengo que mirar porque está el precio de la carne, todas esas cosas que tiene que mirar un economista. Me despierto con él. Estaba haciendo un reportaje al presidente de la Sociedad Rural cuando era presidente de la Sociedad Rural todavía, ¿no? O sea, chévere. Después fue ministro. Y entonces le dice, no, la Argentina tiene que ir a buscar mercados no tradicionales. Y entonces el periodista dice, ¿cuál? Y por ejemplo Angola. Ahora, si nosotros vamos a Angola, somos unos truchos. Si van ellos a Angola, son... Bueno, Arcor terminó siendo una inversión de $22 millones en Angola. Pero se hablaron de la maquinaria, me acuerdo que bueno, de la maquinaria pero vos me preguntaste si fue exitoso o no. Si unas misiones que empezamos, no sé, la primera vez que fui a Angola,
¿Te cuento esta anécdota? ¿Sí? ¿Cómo no? Bueno, la primera vez que fui el a tiempo Angola... tuyo, ya está. me tengo que ir y 50, o sea, Dale. tenemos 45. 5 minutos. 5 minutos. Cuando tenía... porque mi programa empieza a las... Sí, sí. Entonces, pero estamos acá cerca. Entonces, la primera vez que fui a Angola, fuimos San Pablo, Johannesburgo, avión casi privado, a Luanda. Porque no te olvides que hubo 40 años de guerra civil. Sí, señor. Entonces, hacemos San Pablo, Johannesburgo me agarra el embajador, tenía alquilado un avión, nos tenemos que cambiar en los baños del aeropuerto, me pongo saco y corbata, me voy a Luanda, y ahí me recibe Santos, presidente. Hablamos con Santos, bla, 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 bla. Me devuelven al hotel y me dicen, bueno, en 3 horas lo van a venir a buscar, avión privado, se va a ir a Johannesburgo y ya está. La única instrucción que usted tiene del gobierno, yo era presidente de delegación, es que por favor no abandone este hotel. Yo ni pregunté por qué, no hay ningún inconveniente, no abandonaron el hotel. Conmigo estaba, ¿vos te acordás, Claudio Uberti? Sí. Claudio Uberti, santafesino, pingüino, los pingüinos son medio raros, esto no era pingüino, pero era... ¿Quiénes son estos? Le digo, mirá, Uberti, te dicen que no salga del hotel, no salgas No salgamos del hotel. No, yo quiero conocerlo, quiero conocerlo. Escúchame, chiquito. Acá están en guerra civil. ¿Vos no viste que a poco que caminamos, estos no saben agarrar un destornillador, pero una MK-47 te la desarman y te la arman con una mano? Bla, 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 bla. ¿Viste cómo son los pingüinos? Ya saben todo. ¿No? Se va. A los 15 minutos, por esa cosa de la vida, me suena el celular, porque no teníamos roaming, no tenía... Uberti. Guillermo, sí. Estoy secuestrado. ¿Cómo estás secuestrado? Sí, me acaba, porque estaba sacando fotos, me acaba... Sí, no, sí, quédate quieto, no hagas nada, entregá todo y déjame hablar por teléfono. Llamo al ministro del Interior. Le digo, mire, salió del hotel, me dice, sí, no lo pude parar. Habrá dicho que boludo, pero en portugués. Entonces me dice, no se aflija. Boludiño. Sí, no se aflija que media hora lo tiene en el hotel. A la media hora llegó Uberti pálido, de ese, viste, al pingüino francés, se sabían todo, no sabía nada, se sentó al lado mío y no se separó, viste, cuando se te escapa el perro, no, ya se separó más. Bien. Eso era Angola. Sí, no sé por qué se volvían locos con el tema de la fotografía. Eso era... No, querido, pero estaban en plena guerra civil todavía. Recién estaban pacificados. Claro. En el primer viaje que yo haga a Angola, y por eso me dice, yo digo no voy con mujeres, por eso no vino Beatriz. No, muchachos, yo fui a un país que estaba saliendo de la guerra civil. Lo que vos estás diciendo son 4 años después. La primera que ve que yo fui a Angola, las MK-47 en la calle era como tomar un helado. Ahí fuimos a hacer negocio. Por eso fuimos también recibidos, y por eso Moreno, porque habíamos ido cuando no iba nadie. ¿Por qué fuimos a Angola? Y porque los brasileños van a Sudáfrica. Entonces, si vos tenés una visión geopolítica, en África, de este lado, vos tenés Sudáfrica y Angola. Si los bazucas van a un lado, vos vas al otro. Y eso es lo que hicimos. ¿Y qué hacían los angoleños con nosotros? Si los brasileños van para aquel lado, ustedes vengan para acá, a pesar de que hablamos portugués. Por eso nos hicimos amigos del embajador, que a su vez era el jefe de protocolo de Agostinho Neto, que fue el líder revolucionario del Movimiento Nacional de Liberación Angolés. Jefe de protocolo significa jefe de custodia. ¿Está bien? O sea, era de verdad. Es el tipo al cual los portugueses le dieron la llave del palacio cuando se rindieron. Los 2 minutos tuyos, pues ya te vas. Mariel tenía preguntas para hacerte, pero... Lo que quiero preguntar es, porque yo que yo soy actriz, no soy sí, me dijo. Usted lo elige el peronismo, después como nosotros lo entendemos, se arma la reunión, decide y bueno. Yo no puedo hablar. Si usted lo elige, lo elegimos de presidente, lo votamos, yo lo voto. ¿Qué hace el primer día? ¿Cómo arranca todo? A mí me encanta eso. Lo primero que tenemos que hacer son 2 proporciones que hemos perdido. La primera, la proporción del precio de la comida sobre los ingresos populares. Los ingresos populares son sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. Este oligarca lo primero que hizo fue duplicar el precio de la comida. Entonces, como vos no podés dejar de comer, pagaste esa comida 2 veces más cara y te quedaste sin plata en el bolsillo. Entonces no vas a la peluquería, no vas a todos los líos que hay. Listo. Entonces lo que tenés que volver es una relación lógica entre los ingresos populares y la comida. Ahí te empieza a sobrar plata en el bolsillo. Eso del lado de la demanda. Del lado de la oferta, por eso está mal congelar las tarifas. Tenés que dividirlas por 4. Tenés que ir a un nivel tarifario con una ganancia justa y razonable para las empresas en relación a los costos
de producción de la Argentina. El barril de la Argentina no cuesta más de $35 el barril, que son 169 litros, esa es la unidad del petróleo. El barril de petróleo son 169 litros, $35 el barril, exploración y explotación. Lo cual es lógico que los costos sean crecientes porque vos siempre sacás el petróleo que está más cerca de la superficie, el más barato. A medida que te vas comiendo ese petróleo tenés que ir por petróleo más caro. Entonces es lógico que la amortización sea creciente. Por lo tanto, $35 es un nivel extraordinario. Le pones una relación justa y razonable de ganancia y hoy yo te garantizo que las tarifas las dividís por 4. Cuando vos dividís por 4 las tarifas en las industrias, lo que empezás a tener es rentabilidad por unidad vendida. Por un lado le diste poder adquisitivo porque bajaste el precio de la comida, por el otro lado le diste rentabilidad a las empresas, empezás a tener mercado. ¿Alcanza con eso? No. Lo que vos tenés que hacer es cuidar tu mercado. Ya lo sabemos hacer, lo hicimos en el 2012. ¿Quién lo sea hoy? Trump. Entonces, cuidás tu mercado. Trump dice primero las empresas norteamericanas. En el 2012 nosotros decíamos primero las empresas argentinas. Él dice primero los trabajadores norteamericanos. Yo decía, y Cristina, primero los trabajadores argentinos. Mira, tengo una anécdota extraordinaria y con esto me voy. Cuando Cristina decide administrar el comercio exterior, es una reunión donde Boudou ya es vicepresidente, pero todavía no asumió, en noviembre del 2011. Cristina a la cabecera y yo a la derecha. Entonces Cristina dice, ¿y Boudou cómo seguimos con este lío? Y entonces Boudou dice, el loco era yo, tiene una propuesta. Entonces yo le cuento la propuesta y Cristina, como corresponde al presidente, me escucha atentamente y después lo mira a su ministro. Y el ministro le dice, no hay otra. Entonces me dice a mí, me mira y como corresponde a una presidenta malvinera, como era en aquel momento, me dice proceda. Y yo le digo, mire Cristina, yo voy a proceder, lo que quiero que usted sepa que inmediatamente que yo proceda, y no va a ser antes de febrero, es en noviembre, porque tengo que preparar todo esto. Ahí la elegimos a Beatriz, secretaria de Comercio Exterior, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes saben. Y entonces le dije, el mundo se va a pelear con usted. Porque el mundo globalizado permite que nos peleemos con el fondo. Nos habíamos peleado, pero no permite que nos peleemos con la OMC. Porque el mundo permite el libre flujo de los bienes y servicios, y ese mundo no quiere que aparezca una mosca blanca. Y usted va a ser la mosca blanca, nos vamos a pelear con el mundo, sépalo. Me mira y me dice, Moreno, si yo para defender un puesto de trabajo argentino me tengo que pelear con el mundo, una presidenta peronista se va a pelear con el mundo. Esa es la Cristina que yo quiero. Muy bien. Bueno, me quedó en el tintero por ahí hablar un poco más de la misión como embajador en Roma, pero hablar del Papa. No, eso sí, igual fui agregado como agregado. Sí, pero no importa. Sí. Lo hablamos en otro momento. Sí. Pero esa anécdota que te conté de Cristina era la Argentina malvinera. Esa era la Argentina que ponía un infante de marina al frente de la marina. Pero cuando vos decís estás poniendo la duda. Porque ahora se menciona está con amigotes ahí, medio solvite, que se empata, son todos medio raros, que son medio extraños, todos medio psicobolcha, hablan raro, no les entiendo, son gente rara. Viste, atraerlos acá y a veces estás resentido, estás enojado. Estás loco, vos. Estás enojado. ¿Cómo estás enojado? Esto, pero nene, yo estuve 22 años casado con una judía que encima era psicóloga. No por eso. 22 años, ¿cómo voy a estar resentido? Hice terapia gratis 22 años. Vos sos loco, estás en pedo. Por eso, pero estás en pedo, vos que voy a tener. No, querido, lo que estoy es unificando al peronismo. Y lo que tenemos que sentar es a Cristina en la mesa peronista, no rodeada de todos esos psicobolches. Esto es así de fácil. Cristina tiene que venir al Partido Justicialista. Armamos la mesa del peronismo, todos los peronistas. Salimos de ahí con un candidato y le decimos a los progresistas, a los nacionalistas, a los sectores religiosos, vengan, acá está el candidato. A ver, armemos todo el gobierno. Votamos, llegamos con más del 55% de votos. Damos vuelta a la página y se termina. Ahora, si Cristina sigue rodeada de todos esos psicobolches que encima la tironean para acá, que no, que el peronismo, que Massa, que esto, que aquello, somos todos malos, bueno, hermano. ¿Vos sabés que este debate cuando lo tuve? ¿Sabés cuándo tuve este debate? ¿Cuándo? Cuando Néstor Kirchner es candidato de Duhalde. Y entonces los puros empezaron a decir, no, ¿cómo te vas a juntar con Duhalde? ¿Cómo te vas a juntar con Duhalde? Y nosotros con Debido dijimos, pero si ganamos, la ganamos con Duhalde. ¿Y qué hizo Kirchner? No tuvo ningún problema. ¿Está bien? Bueno, déjense de hinchar las pelotas. Viva Perón, te faltó. No, eso lo decimos. Bueno. Quédense unos minutos más, despedimos al invitado y ya cerramos el programa de Intercomunicados, aquí por la RZ. Oligarca, caballero, prototipo de negrero,
que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero que fumás cigarro habano, que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de emperañas malas solo quedó la prisión.